saben lo que decíamos al principio, que tienen que dar las pruebas obligatorias, rendirlas, les vaya como les vaya. Ojalá rendir al menos una de las pruebas electivas. Y por supuesto que llegar a la educación superior no es obligación para todos, no tiene por qué ser el proyecto postsecundario o de vida de todos ustedes. Algunos pueden elegir carreras técnicas donde quizás estos requisitos no son necesarios. Otros pueden elegir emprender, por ejemplo, viajar, tomarse un año sabático, pero lo que ustedes decidan requiere que vayan preparando el camino, porque no va a aparecer una oportunidad así caída del cielo cuando egresen de cuarto, sino que ustedes se tienen que buscar la vida. Si me gusta la universidad y quiero una carrera, pues me tengo que preparar. Si quiero emprender, entonces ya tengo que ir mirando, un jovencitos como son, qué es lo que quiero emprender y qué recursos necesito para eso. Si quiero tomarme un año de descanso, bueno, tengo las posibilidades, los recursos, las condiciones como para tomarme ese año. Si no les va bien en la prueba y van a hacer un preuniversitario, por ejemplo, intensivo el próximo año, también tienen que tener en cuenta si tienen las posibilidades, ¿ya? Pero por ahora, todos bienvenidos y vamos a comenzar con la parte de historia. Esta es una sesión, como les decía, más bien de introducción, donde quiero que queden todos súper bien informados, porque ya después comienza mi colega Carlos. Así que a los 20 estudiantes que están en este momento, los felicitamos muchísimo por estar aquí un día antes del inicio de un largo periodo festivo. Ya mis queridos estudiantes, PDT de Historia y Ciencias Sociales. Lo primero que queremos contarles es lo siguiente. Me imagino ahí que todos ven, mi colega Carlos, que es súper buena voluntad, me avisa si comentan algo en el chat, porque yo no veo el chat en este momento. Supongo, chiquillos, levanten una manito virtual para decir que están viendo la presentación. ¿Hay alguien al otro lado? Mira, dicen que sí se ve en el chat, dicen que sí se ve en el chat y los estudiantes están levantando la mano, me imagino que están confirmando efectivamente que se ve con el manito levantada. Eso. Ay, muchas gracias. Así es bueno, chiquillos, interactuar, porque si con el profesor Carlos vamos a estar hablando solo, va a ser complejo. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias a todos los que levantaron su manito y avisaron. Ya. Comenzamos con la P de Historia y Ciencias Sociales, que es una prueba electiva. Ustedes saben que es complejo entender lo de las pruebas electivas porque, por una parte, no es obligatorio darlas para ingresar a la educación superior, pero por otra parte, la mayor parte de las universidades sí piden que hayan rendido o ciencias o historia. Entonces, es muy importante que el primer paso que den, ustedes ya se inscribieron en la academia para tomar la preparación de alguna de las 4 pruebas que les interesaba, pero es súper importante que sepan qué carreras están asociadas a ciencia y qué carreras piden la de historia. Porque obvio todos le van a pedir la de lenguaje y matemáticas, pero a veces uno no sabe que hay ciertas carreras que piden determinada prueba electiva. Entonces, lo primero que quiero contarles esta tarde, chiquillos, para que las próximas semanas preparemos las preguntas de esta prueba con muchas ganas, lo primero que quiero contarles es que obviamente historia, como ustedes supondrán, dado lo inteligentes que son, está asociado, como el nombre lo dice, a las ciencias sociales. Por lo tanto, hay carreras como periodismo, sociología, antropología, trabajo social, que piden esta prueba, ¿cierto? Hay carreras que al tiro asociamos como con el área humanista y decimos, me van a pedir la electiva de historia. Pero hay otras carreras que a lo mejor no asociamos tanto
a ciencias sociales o a humanidades y que sí pertenecen a esa área y por lo tanto sí piden historia. Ahora, es súper importante que ustedes entren a las páginas oficiales de cada universidad o a la página del DEMRE para ver cuáles son las pruebas que pide cada una de las carreras, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, psicología, hay carreras, y psicología es un ejemplo, que les piden la de ciencias o la de historia. Hay carreras que dan la posibilidad de postular con cualquiera de los dos puntajes, pero tienen que haber rendido una de las dos electivas. Algunos deciden rendir las dos porque a veces piensan que no están todavía seguros en su decisión y deciden rendir las dos, que es un esfuerzo todavía mayor. Pero contarles que, por ejemplo, todas las pedagogías del área humanista, castellano, filosofía, historia, educación básica, educación de párvulo, educación diferencial, todas las carreras de esa área les van a pedir que ustedes tengan rendida la prueba de historia y ciencias sociales y postulen con el puntaje correspondiente. Hay algunas licenciaturas también, por ejemplo, a los que les interesa una licenciatura y no una carrera profesional, no sé, me imagino que habrán algunos interesados en música, por ejemplo, que son artistas, o licenciatura en arte. Todas las licenciaturas del área humanista piden historia. Un ejemplo de ello es licenciatura en música en la Universidad de La Serena o arte en la Universidad de Chile, que es una de las pocas universidades que tiene carreras de esa área. Entonces, entra en carreras que uno no se imagina. Por ejemplo, ¿ustedes pensaban que pedían historia en actuación teatral? ¿O en diseño? ¿O en danza? ¿O en artes visuales? También, ojo chiquillos, que piden esta prueba en algunas carreras de ingeniería, como por ejemplo carreras de ingeniería donde entran asignaturas en la formación que tienen que ver con el área de humanidades o ciencias sociales. Por ejemplo, ingeniería en administración e ingeniería comercial de la Universidad de La Serena piden la prueba de historia, ¿ya? Yo aquí les puse solo algunos ejemplos, más que todo para que abran su mente y digan, uy, existen más carreras de las que yo creía siendo humanista y además algunas de ellas piden historia. Entonces las posibilidades en el mundo de la educación superior son muchas, pero lo que tienen que estar es informados, ¿de acuerdo? Y estar informados significa revisar los datos oficiales en aquellos sitios que son confiables, les decía, como los sitios de las propias universidades o las páginas del DEMRE, que es, digamos, esta división que se encarga de todo el proceso de admisión. Chiquillos, ¿alguna pregunta? Vamos a empezar a ver de qué se trata la prueba de historia, pero ojalá no estén tan calladitos. Nosotros no les pedimos que prendan cámara porque sabemos que están en un contexto de hogar, que se les hace mucho más fácil cámara apagada, más cómodo, pero a lo mejor si hay preguntas. Marce, de hecho, hay un comentario en este momento en el chat que dice lo siguiente: mi carrera.cl también tiene mucha información como la que tú estás comentando y es un complemento también que está entregando nuestra querida amiga Francisca Ruiz Jaime, ya en el chat. Ay, la Francisca. Aplausos para la Franci y para todos los que puedan aportar datos oficiales, datos oficiales. Traten de no fijarse mucho en las páginas, en los sitios web cualquiera o en los blogs, porque si no es información oficial, puede suceder que le estén dando, por ejemplo, información del año pasado, por ejemplo. Y ustedes digan, ah, y lo tomen como algo cierto y resulta que no es tan así. Y eso pueda entorpecer su proceso de admisión.
Gracias, Francisca, y te dan las gracias también a tus compañeros en el chat. Bien. Miren, chiquillos, la prueba de historia que se va a rendir este año y que es para el proceso de admisión 2022, tiene menos preguntas de los que tenía antes. Buen punto. Y toda la información que necesitan de esa prueba está en el link que yo les puse en la presentación, y no se olviden que ese link va a estar disponible, las presentaciones, todas nosotros las vamos subiendo a ULAPEM. Ustedes tienen la dirección de ULAPEM, ¿verdad? Todas las presentaciones que nosotros ocupemos en comprensión lectora, en matemática, en ciencias, en historia, se van a subir a ULAPEM. ¿Ya? Es www.userena.cl/aulapem. Que la mayoría de los que están en el programa debería ya conocerla porque es una plataforma que hace mucho tiempo funciona. Bien, entonces ahí va a quedar la presentación. Quienes no conocen todavía el sitio del DEMRE, hacen link ahí y van a encontrar un mundo de información, toda oficial, ¿ya? Porque esta es la institución o la repartición que se encarga del proceso de admisión. De hecho, aparece el temario de historia, por si algunos no saben lo que se va a preguntar en esta prueba, y es un temario bien cortito de 11 páginas donde ustedes van a encontrar los ejes que se evalúan en la prueba, las habilidades que se evalúan y la cantidad de preguntas de acuerdo a cada una de los ejes y de las habilidades. Les contaba, chiquillos, que para este año una buena noticia, al menos dentro de este proceso de cambios, es que la prueba de historia y ciencias sociales específicamente está compuesta por 65 preguntas. Las disminuyeron. Menos mal que las disminuyeron porque son preguntas que requieren tiempo para procesar la información. Y de esas 65, solo 60 van a entrar en el cálculo del puntaje. Hay 5 que estos señores que ponen, que crean la prueba, las ponen solo como para ensayar, para pilotear esas preguntas. Por lo tanto, de las 65, su puntaje solo se va a calcular con 60. Hay 5 que son de prueba. Y tienen 2 horas para rendir esta prueba, y como saben, el tiempo es algo vital. Uno no tiene que ni leer tan a la rápida, porque al igual que en comprensión lectora, en la prueba vienen muchos textos que ustedes tienen que leer comprensivamente y a partir de eso responder, lo cual es favorable porque muchas veces no se requiere tanto contenido o tanto datos, sino que lo que se requiere es estar concentrado y leer comprensivamente. Valentina Pereira se te abrió el micrófono. Te invitamos a cerrarlo. Valentina Pereira, muchas gracias. Siga, profesora, por favor, colega. Ya, yo igual me detengo cuando escucho sonidos porque por ahí se nos puede pasar alguna consulta de nuestros estudiantes, y más que nosotros estar haciendo una exposición, lo interesante, chiquillos, es que ustedes nos pregunten, que despejen dudas. Nosotros nos hemos preparado lo más posible para responder todas sus inquietudes, y si algo no lo sabemos, lo averiguaremos en información oficial para írselos diciendo en las sesiones que vienen. Ya. Entonces les contaba que el tiempo es un factor vital. Ténganlo en cuenta. No se apuren mucho en intentar responder, pero tampoco se queden demasiados minutos pegados en cada pregunta. Hay que buscar un equilibrio en eso. Si yo la miro y digo, este tema no me lo sé, no es muy buena salida, porque tal vez leyendo comprensivamente se da cuenta que sí sabe. Pero tampoco es bueno, si ya llevan, por ejemplo, 3 minutos, 4 minutos, 5 en una misma pregunta, seguir en ella. La pueden dejar pendiente, y si les sobra tiempo, después de haber respondido las 65, vuelven a aquellas que dejaron marcadas. Recuerden que el facsímil que les dan es de borrador. Ustedes solo
Lo que tiene que estar ordenadito es la planilla donde marcan las respuestas, pero en el facsímil ustedes pueden anotar cosas, marcar cuáles se les quedaron pendientes. Entonces, usen un tiempo equilibrado para cada pregunta. Si son 65 y tienen 2 horas para responder, entonces un promedio aproximado de 2 minutos por pregunta, y las que respondan más rápido les van a ir dejando tiempo para aquellas que les resulten más complejas. Nosotros durante las semanas que vienen vamos a ir directo a revisar las preguntas que entran en esta prueba, porque muchas de ellas sin duda se van a repetir este año. Por lo tanto, si ustedes están atentos a cómo las vamos a resolver, probablemente después cuando estén en la prueba digan, ah, esa pregunta la vimos en la Academia PASE, ¿ya? Para los que suelen prepararse más de lo que les entrega el colegio o lo que les entrega PASE, los modelos de preguntas están también en la página del DEMP, ¿ya? Por lo tanto, después entran a este PPT, linkean ahí la página del DEMRE y se ponen a bajar las preguntas oficiales. Saben también que hay otros sitios como Puntaje Nacional, por ejemplo, que también tiene una preparación bien confiable para las pruebas. Están los sitios de los preuniversitarios, de los más conocidos, no los vamos a nombrar para no hacer propaganda, pero también tienen allí información de acceso libre para que ustedes puedan utilizarla, ¿ya? Entonces hay modelos de preguntas, qué interesante, chiquillos, porque así ustedes van ensayando. Una de las formas de prepararse para la prueba es hacer mucho ensayo. ¿Qué va a entrar este año en la prueba? Va a entrar historia por una parte, que es lo que ustedes más conocen, porque de alguna manera eso es lo que trata la asignatura o con lo que ustedes la asocian. Es como la disciplina principal dentro del área de ciencias sociales. Por lo tanto, vienen hartas preguntas de historia en perspectiva. Probablemente nosotros vamos a tener 2 o 3 semanas para concentrarnos en ese eje, que lo he dejado específicamente para noviembre porque es el más, yo diría que un poquito más denso. Y en noviembre entonces vamos a estar viendo algunos procesos y acontecimientos de la historia mundial de América y de Chile, ¿ya? La prueba, ojo chiquillos, les pide que ustedes relacionen mucho las escalas. Entonces, cuando estén, por ejemplo, en su casa haciendo facsímiles o estudiando para esta prueba, fíjense, ya están estudiando la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasaba en América Latina durante la Primera Guerra Mundial? ¿Qué pasaba en Chile? La prueba pide mucho que hagan conexión entre esos procesos, no solo que lo miren en un lugar o espacio determinado del mundo de manera aislada, sino que hagan relaciones. Pero aparte de historia, por algo se llama historia y ciencias sociales, aparte de historia entra economía y sociedad, que me gusta mucho ese eje porque tiene que ver con aspectos que ustedes viven, no solo con temas que se ven en las clases, sino que con temas que ustedes viven. Estaba leyendo el chat para ver si hay preguntas. Abra nomás el micrófono el que quiera preguntar. En economía y sociedad, la PDT les va a pedir que ustedes manejen temas de sustentabilidad, de sostenibilidad, de temas de contaminación, los más renombrados o los más importantes. Todo eso lo vamos a ver en el mes de octubre. Economía y sociedad significa qué rol tiene que cumplir cada uno de los actores sociales frente a la economía, ¿ya? Y como la economía está muy relacionada con temas medioambientales, entonces es por eso que entran esas temáticas que les mencionaba, ¿de acuerdo? Entonces se ponen muchos textos que se refieren a problemáticas del país y se les pregunta, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el Estado frente a esto? ¿O cuál es la mejor medida que puede tomar el Estado para mitigar este problema?
Y el tercer eje, que es con el que vamos a comenzar esta Academia PDT de Historia y Ciencias Sociales, es el de formación ciudadana. Y esta es una materia o tema o contenido relativamente nuevo en la asignatura porque años atrás no existía y años más atrás se llamaba educación cívica. No es lo mismo, chiquillos, formación ciudadana que educación cívica. ¿Alguien sabe qué es lo que va a entrar en formación ciudadana? Por ejemplo, alguno de los que ya se está preparando para la PDT de Historia. Carlitos, ¿tú sabes qué entra en formación ciudadana? Mira, en realidad, la aproximación que yo he tenido conversando con colegas, y había un núcleo que me pareció muy interesante, que era Ciencias para la Ciudadanía, pero no sé si es una asignatura aparte o está conectada Ah, con este contenido también desde un plan no. diferenciado. Claro, Ciencias para la Ciudadanía está asociada a biología, física, química. Formación ciudadana va dentro de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Claro, ahí Connie te respondió lo mismo que yo, que Ciencias para la Ciudadanía es de ciencias. Lo tenía ahí como en el oído porque ha habido tantos cambios, tú sabes, y uno se va especializando en su propia prueba, y es una buena pregunta la que tú planteas, Marci. Sí, chiquillos, es que yo quiero irlos conociendo, porque si no, qué lata que la profesora hable todo el rato. Bueno, cuando lleguemos a la parte de las preguntas, yo los voy a hacer participar y ustedes me van a tener que decir cuáles son las respuestas que creen correctas. Eh, pero ahora, ¿saben lo que entra en formación ciudadana? Francisca, Diego también levantaron su manito, cuéntenos. Sociedad contemporánea y derechos humanos. ¿Ya? ¿Y Diego qué nos puede agregar a eso? Yo creo que podrían entrar temas sociales y políticos. Excelente. Los dos dieron en el clavo. Kenny, ¿también levantó su manito, Kenny? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que entraría todo lo que vendría siendo como comunicación social y ese tipo de cosas. Todo lo que vendría siendo como sociales y no tan sociales, por así decirlo. Súper bien. Oye, los tres están muy informados. Yo no sé si van a dar la prueba o están aquí para aprender más, pero súper bien porque formación ciudadana entra todo lo relacionado con deberes y derechos, como decía Francisca. La Declaración Universal, el tema de la Constitución en nuestro país, los distintos tipos de derechos, pero ojo, que no es lo único. Antes ese era el único tema que entraba en la prueba, cívica, que tenía que ver con los derechos, deberes y la participación política. Pero como ahora se llama formación ciudadana, entran temas mucho más interesantes. No solo el hecho de que nosotros seamos ciudadanos a los 18 y podamos votar o postular a cargos públicos. En formación ciudadana, que es el eje con el que vamos a comenzar, entran también, como ustedes han dicho, temas de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, mucha historia, está vinculado con historia, pero con la más reciente, con la de los últimos años, con aquella que ustedes han podido ver por las noticias o con la que han vivido en carne propia si es que han participado de ella a través de movimientos estudiantiles u otros. Entonces, formación ciudadana hoy día se trata de aquellos problemas que ocurren en nuestra sociedad y que son relevantes para construir una sociedad más justa. ¿Ya? Por lo tanto, entran temas de género, de pobreza, de equidad, desigualdad, todos esos temas que nosotros estamos viviendo entran. ¿Ya? Así que viene bien interesante la prueba, una prueba más moderna, ya no es pura historia, y eso también desde mi punto de vista le facilita un poco porque antes, años atrás, era mucha historia antigua. Eran muchas las preguntas relacionadas con historia universal, antigua, por ejemplo, medieval. Ahora
todo se ha movido más hacia los tiempos contemporáneos y hacia aquello que tiene alguna relación con nosotros como ciudadanos que formamos parte de una sociedad. ¿Qué habilidades, chiquillos, espera la prueba que ustedes demuestren? Vamos a ver si son buenos o no tanto con esto. Aún se puede aprender. La prueba esta específica, en las preguntas que plantea, lo que espera es que ustedes demuestren que tienen un pensamiento temporal y espacial, que sean capaces de analizar fuentes de información y que demuestren que tienen pensamiento crítico. ¿Quién de todos los habilosos que están aquí, que no sea la Francisca, Diego o Kenny, me puede decir qué es lo que saben ustedes de estas habilidades? ¿O cómo se sienten frente a ellas? ¿Qué tan preparados creen que están? ¿Cuál creen que les hace más falta desarrollar? Porque eso también me permite ir ajustando las sesiones de historia que vienen las próximas semanas. Ir eligiendo las preguntas que tal vez a ustedes les hagan más falta. ¿Cómo se sienten frente a estas tres habilidades? Esto es lo que pide la prueba. No es mucho ni es poco. ¿Qué tan preparados creen que están, chiquillos, en pensamiento temporal espacial, en análisis de fuentes de información y en pensamiento crítico? Daniel, Mayra, Gabriela. Es importantísimo que lo comenten. Marce, Yo encuentro... Ah, ya, Carlito, dígame. Estaba justo viendo el chat. Justo, mira, Francisca Payera, ¿cierto? Nos dice, yo encuentro que no estoy muy preparada, eso es lo que subraya acá. Entonces, yo creo que sería muy bueno que tú nos contaras también próximamente o en desarrollo de esta historia, cómo realmente, ¿cierto? Vamos a potenciar esto. Mira, aparece una nueva pregunta. ¿Cómo es eso del análisis de fuentes de información? Está muy interesante esta pregunta de Daniel Aguilera Navea, que también se hace presente en el chat. Eso, chiquillos, vamos que se puede, pregunten, porque nosotros somos un equipo de profesores que estamos muy interesados en lo que ustedes necesitan. No nos interesa venir aquí a mostrar información si no interactuamos con ustedes. Así que gracias a ambos y les voy a responder. Bueno, para nuestra queridísima primera estudiante que nos decía... Francisca encuentra que no está muy preparada. Bueno, tenemos meses todavía para prepararnos y en eso estamos. Yo les voy a contar de qué se tratan estas habilidades y así también le respondo a Daniel que pregunta al respecto. Miren, análisis de fuentes de información implica que a ustedes les van a poner textos, ya sea de historia, de formación ciudadana o de economía, y ustedes tienen que ser capaces de realizar inferencias de esos textos. ¿Qué es lo bueno de la pregunta? Que me entrega información, ¿ya? No, a ustedes no les van a preguntar como qué decía tal fuente que no está en este momento en la prueba. No, les van a poner el texto, habitualmente textos de 7 u 8 líneas, donde a ustedes les entregan datos de algún proceso, acontecimiento que les están preguntando, y ustedes tienen que analizar, es decir, encontrar la respuesta en el texto. Probablemente necesitan manejar algunos datos que no están en la propia pregunta, pero lo interesante de esta habilidad es que les entregan información. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Leer el texto en forma muy concentrada, ver si por ahí tendrá alguna pillería, qué es lo que me está diciendo el texto, a partir de ese texto, qué alternativas puedo descartar y ver cómo respondo. Ahí Connie dice, yo me siento más o menos preparada porque hemos trabajado en el electivo. Súper. Claro, pensamiento crítico va muy ligado al análisis de fuentes porque lo que dice esta habilidad en particular es que ustedes sean capaces de distinguir cuando
la información que se está entregando pertenece a un historiador que está citado en el texto, cuándo pertenece, por ejemplo, a un medio de comunicación, y cómo ustedes tienen que pensar en forma independiente a otros discursos. Eso es lo que se pide, ¿ya? Vamos a profundizar un poquito en ello. En la medida en que vayamos desarrollando las preguntas, yo les voy a ir haciendo hincapié en las habilidades y los ejes. Y pensamiento temporal, como les decía, que hagan conexiones a escala, que no miren los acontecimientos de forma aislada. Como les decía, lo que me gusta de la prueba de Historia y Ciencias Sociales es que trae muchas preguntas de texto. Son pocas las que son así como directas, que ustedes saben o no saben. Entonces, al haber información que me entregan, es qué hago yo con esa información, cómo soy capaz de procesarla para elegir una alternativa, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo les puse en el PPT para que ustedes lo repasen después o lo podemos retomar en alguna otra sesión, lo que se pide. Por ejemplo, pensamiento temporal y espacial, que contextualicen los fenómenos. No se olviden, chiquillos, que el concepto clave de historia es el tiempo y el concepto clave de geografía es el espacio. Por lo tanto, si yo los fenómenos que estoy estudiando no soy capaz de asociarlos a un tiempo y a un espacio, no estoy haciendo historia y ciencias sociales. Puede que esté haciendo un análisis económico, sociológico, antropológico. Ay, mira, Kenny nos dio un súper buen dato, Carlos. Dice que un consejo, leer los libros les ayudará a tener mejor... Sí, es que la lectura es transversal a todo. La lectura hace magia. O sea, qué competencia no está incorporada en un buen lector. Pero ojo con eso, chiquillos, tiempo y espacio. Y no es que la prueba pregunte muchos años, para los que son así a lo mejor malos con memorizar años, no se asusten con eso porque prácticamente no vienen preguntas de años específicos. Pero sí de periodos, que asocien los fenómenos dentro de un periodo o dentro de una etapa. En el caso de análisis de fuentes, que es lo que preguntaba su compañero, ahí dice, utilizar esas fuentes como una evidencia para poder hacer inferencias o interpretaciones, ¿ya? Y llegar a ciertas conclusiones de lo que pasaba en un determinado proceso histórico o geográfico. Entonces, evaluar la información que me están dando. Qué interesante eso, ensayen mucho ese tipo de preguntas, lean textos cortos de historia y geografía, porque les va a ayudar a, como les decía, identificar qué es lo que dice el historiador, qué otro discurso puede haber entre medio que no sea el del historiador, qué pienso yo frente a esa información. Y pensamiento crítico, como les decía, va muy ligado a lo de fuentes de información porque también tiene que ver con reconocer la complejidad que tienen los fenómenos históricos y sociales. Es decir, hoy sabemos que en historia no hay una sola respuesta, ¿verdad? O sea, cada historiador nos da una versión de lo que pasó. Y esa versión que nos da tiene que ver mucho con cómo él piensa, cuáles son sus ideologías, a qué corriente historiográfica pertenece, pero en el fondo todas las personas pensamos distinto y los historiadores también. Por lo tanto, si bien ellos trabajan con fuentes, hacen una interpretación de esas fuentes históricas. Ojo con eso, chiquillos, porque, por ejemplo, ustedes vieron que se estaba dando hace poco el documental de la Batalla de Chile, ¿cierto? Ahí hay una mirada de quien lo creó, de cómo fue el proceso de la unidad popular, el posterior golpe de Estado y lo que vino con la dictadura. Hay una forma de mirarlo. A lo mejor algunos de ustedes están de acuerdo con esa información, otros no,
Ahora, por ejemplo, van a dar la serie de Inés de Suárez y la protagonista ha dicho que Inés de Suárez era una mujer que defendía los derechos, incluso de las naciones originarias, de lo que ustedes conocen como los indígenas, una mujer muy precursora, muy valiente. Bueno, pues hay historiadores que no hablan de que ella defendía a los indígenas. Entonces, a eso me refiero con el análisis de las fuentes de información. Cada historiador nos muestra su versión de la historia. Y lo que tenemos que ser capaces nosotros en esta prueba es de distinguir que la información que nos entregan pertenece a esa persona, no es una verdad absoluta, ¿ya? A esa persona que aparece allí mencionada en la pregunta. Y por ende pueden haber fuentes que nos entreguen otra versión y nosotros tenemos que armar la propia, ¿ya? Aquí les puse también, voy a ir terminando ya, el calendario de la Academia Penn. Aquí están las fechas de cada una de las sesiones de las 4 pruebas, más el apoyo psicoeducativo para los que a lo mejor no estuvieron en la inauguración de la academia y quieren echarle una miradita al PPT y después decir, ¿qué me toca esta semana? ¿Ya? Porque acuérdense que los jueves se trabaja historia y comprensión lectora y los viernes matemática y ciencia, pero por ahí, para no robarles más horario, intercalamos algunos módulos que son del equipo psicoeducativo, que son los profesores que les van a ayudar a enfrentar la prueba. No el conocimiento ni las habilidades, sino que el proceso quizás estresante de tener que rendir un evento como este. También les puse el calendario específico de la PDT de historia. Si se fijan, son poquitas sesiones. Nosotros entre septiembre y octubre vamos a estar en formación ciudadana y economía y sociedad y vamos a dejar para noviembre lo que corresponde a historia propiamente tal. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en cada una de las sesiones? Y con esto termino. Enfocarnos en preguntas modelo. Porque una academia que tiene, no sé, ¿cuántas hay? 4, 5, 8 sesiones, nosotros no podemos empezar la historia de Chile en el siglo XX, trató todo esto porque ustedes ven que son 4 años en que han estado teniendo muchas horas de la asignatura, más los electivos. Entonces nosotros vamos a ir directo a las preguntas modelo. Y yo cada sesión les voy a traer primero preguntas de formación ciudadana, después de economía y sociedad y después de historia, y ustedes me van a decir cuál creen que es la correcta y mi labor va a ser enseñarles a responder. ¿Ya? Así que no vamos a pasar lo que se llama materias o contenido, no vamos a trabajar temas porque el tiempo se nos haría nada, vamos a ir directo a las preguntas modelo. Chiquillos, para cerrar la parte de historia y ya darle paso al profesor Carlos, que va a comenzar con comprensión lectora, que es una prueba súper importante porque la tienen que rendir todos y además porque es la base para poder rendir bien las demás, porque si comprenden lo que leen, les puede ir bien hasta en matemática, en ciencia, obviamente en historia también. Chiquillos, ¿me responden esta pregunta? Esta pregunta es muy probable que venga en la prueba de este año. Dice, ¿el desarrollo sostenible se basa en la premisa de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer lo del futuro, ¿verdad? Eso significa sostenibilidad, que ocupemos los recursos, pero sin gastarnos todos los recursos, sobre todo aquellos que no son renovables, porque tenemos que dejar para las generaciones que vienen. Pero además de eso, de que tenemos que guardar recursos o cuidarlos o saberlos utilizar, a la vez tenemos que ir creciendo. Los países buscan desarrollarse económicamente y por eso es que explotan muchas veces sus recursos, ¿verdad? Ahora, ojo que los países que logran un mayor desarrollo no son precisamente los que explotan los recursos naturales. Son los que explotan los recursos intelectuales,
tecnológicos, de otro tipo. Lo vamos a ir viendo más en detalle. Pero todos los estados, y particularmente el de nuestro país, tienen el desafío entre tengo que cuidar los recursos, tengo que hacer que el país se desarrolle económicamente. Lo que les va a preguntar la prueba es ¿cuál es el desafío del Estado chileno frente a eso? No está tan difícil, chiquillos, porque le está diciendo cuidar los recursos, pero a la vez desarrollarse económicamente. Eso, que puede parecer contradictorio, implica un desafío para el Estado. Por lo tanto, el Estado de Chile, ¿qué tendría que hacer para lograr eso, para alcanzar ese propósito? Dice allí en el enunciado. Tendría que explotar recursos no renovables. Marce, mira, en el chat ya nos han dado una primera letra, una primera alternativa, y dice Kenny Baptista, que es la letra D. Ya, vamos a ver si es verdad. ¿Ah? Alguien se atrevió por lo menos en el chat a decirnos, ¿cierto? Efectivamente, cuál sería la respuesta correcta. A ver si los compañeros apoyan también o dan otras alternativas. ¿Qué otras alternativas están dando? Están apareciendo también, yo creo que la C, de parte de Daniela Aguilera, de Antonia Yáñez. Mira, hartos están apoyando la letra C como alternativa. Así que, profesora, usted también hará los honores de decirnos la teoría del descarte de esta pregunta. Se me acaba de ocurrir, Carlitos, gracias a la participación de nuestros estudiantes que están respondiendo, y aquí como que cuesta quedarse con alguna porque ya, explotar más los recursos renovables, no, ¿verdad? Como que nadie se quedaría con la A porque eso es contradictorio a asumir este desafío de sostenibilidad, ¿verdad? Por ahí apareció la B también. El sector primario de la economía tiene que ver con la explotación de los recursos naturales. Entonces, en el sector primario está la agricultura, la ganadería, la pesca. Ese es el sector primario. Si explotamos más eso, nos desarrollamos menos. Ustedes ven que los países desarrollados no tienen una economía basada en el sector primario, sino más bien en el secundario, en el terciario, incluso en uno que hoy día se llama el cuarto sector. Por lo tanto, ya hemos descartado dos, A y B. Pero como toca empezar comprensión lectora y ya vienen entrando los chiquillos, los voy a dejar con la incógnita, bien mala. Porque ese es el ejercicio que vamos a hacer, chiquillos, todos los jueves, revisar preguntas modelo. Los invito a eso. Como ya hicimos la introducción de historia, vamos a revisar puras preguntas que van a entrar en la prueba. Yo les voy a ir preguntando qué alternativas, les voy a enseñar a descartar las que no corresponden, decirles por qué no corresponden. Eso es súper importante. Y que si ustedes se quedan con dudas frente a una pregunta, analicemos por qué se dan esas dudas, por qué podríamos llegar a confundirnos. Así que va a estar en el PPT, ojalá les saquen algún pantallazo los que puedan, o una fotito, porque siempre están con el celular al lado. Fotografíen esta pregunta y el próximo o el jueves subsiguiente, después de las vacaciones de septiembre, les voy a preguntar la respuesta y voy a felicitar muchísimo a quien me dé la alternativa, porque ya descartamos la A y la B, pero nos queda C, D y E, y todas son como sospechosamente posibles. Marcela, Diego Gómez nos pregunta, ¿y dónde podemos encontrar el PPT para que podamos dar nuevamente esta información tan importante acerca del material? Súper, en Aula PEN, ¿ya? www. Gracias por la pregunta, Diego. Les vamos a copiar, a ver. Voy a dejar de compartir para poder copiarles el enlace de Aula PEN. Si alguien no lo tenía,
es súper importante que a partir de hoy lo tenga, porque los 4 profesores que los vamos a apoyar en las 4 pruebas, vamos a estar subiendo las presentaciones allí. Probablemente también se las mandemos a través del chat de la academia, ya a través del WhatsApp que creó la profesora Giovanna. Pero Aula PEM es la solución a todo, porque en Aula PEM, ojo, no está solo lo de las pruebas, está también el tema de las becas, los beneficios, financiamiento, está todo el material de apoyo psicoeducativo. Así que yo, mis queridos estudiantes, me despido. Las próximas semanas voy a estar acompañando al profesor Carlos